Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el libro de Amós, capítulo 4 y versículo 1, donde dice: Oíd esta palabra, vacas de Bazán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores: traed y beberemos. Los versículos del 1 al 3 nos van a estar hablando de la codicia de las mujeres egoístas. Y comienza diciendo este versículo: escucha esta palabra. Tengas en cuenta que esta frase está introduciendo un mensaje profético, enfatizando la autoridad y también la urgencia de la comunicación divina, ya que los profetas a menudo comenzaban sus mensajes con una invitación a escuchar, subrayando la importancia del mensaje de Dios. Y esta es una fórmula profética común que se encuentra a lo largo del Antiguo Testamento, como por ejemplo en el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 10, y Jeremías, capítulo 2, versículo 4. Sigue diciendo este versículo: las vacas de Bazán en el monte de Samaria. Note que esta expresión, las vacas de Bazán, están aludiendo a las mujeres bien alimentadas y consentidas de Samaria, en una metáfora que evoca la fértil región de Bazán, conocida por su ganado fuerte y sano, como así muestra Deuteronomio capítulo 32, versículo 14 y el Salmo 22, versículo 12. El monte de Samaria era la capital del reino del norte de Israel y era un lugar de riqueza y de poder. De manera que esta imagen sugiere indulgencia y exceso, resaltando la decadencia moral y espiritual de la sociedad. Continúa diciendo: mujeres que oprimen a los pobres y aplastan a los necesitados. Note cómo esta frase condena la injusticia social que prevalece en Israel. Las mujeres que representan a la clase acomodada, ellas son acusadas de explotar a los vulnerables, un tema frecuentemente abordado por los profetas, como por ejemplo en Isaías capítulo 3 versículos 14 y 15 y Miqueas capítulo 2 versículos 1 y 2. La opresión de los pobres es una violación de las leyes del pacto dadas a Israel, que enfatizaban la justicia y el cuidado de los marginados. Éxodo capítulo 22 versículos 21 al 24. Y también Levítico, capítulo 19, versículo 15. Sigue diciendo este versículo: que dicen a sus maridos: traigamos más de beber. Esta afirmación ilustra la autocomplacencia y la corrupción moral de la sociedad. La demanda de más bebida denota un estilo de vida de exceso y desprecio por el sufrimiento ajeno. También está reflejando una cultura de hedonismo y materialismo similar a las advertencias de Isaías capítulo 5 y los versículos 11 y 12, ya que el énfasis en el placer personal por encima de las responsabilidades comunitarias es una crítica recurrente en la literatura profética. Y hallamos también en este versículo algunas enseñanzas, como por ejemplo, los peligros del exceso y la indulgencia. Tengas en cuenta que la metáfora de las vacas de Bazán advierte contra los peligros de vivir en exceso y en indulgencia que pueden conducir a la decadencia moral y espiritual. También está señalando la justicia social y compasión. Dios,
Llama a su pueblo a actuar con justicia y además a mostrar compasión hacia los pobres y necesitados. Pero ignorar estas responsabilidades conducen al juicio divino. También nos está señalando de la responsabilidad por las acciones. Las mujeres de Samaria son responsables de sus acciones, recordándonos que Dios ve y juzga nuestro trato hacia los demás. También nos muestra el papel de los profetas y concretamente el papel de Amós. Como profeta resalta la importancia de decir la verdad a poder y pedir arrepentimiento frente a la injusticia. Y por último, nos habla también del materialismo y los valores espirituales. Tengas en cuenta que la búsqueda de riqueza material y consuelo no debe esclisar los valores y responsabilidades espirituales hacia los demás. Continuará con el versículo 2, donde dice: Jehová el Señor juró por su santidad. He aquí, vienen sobre vosotras días en que os llevarán con ganchos, y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. Comienza diciendo este versículo: el Señor Dios ha jurado por su santidad. Esta frase está subrayando la seriedad y la certeza del mensaje. Jurar por su santidad está indicando que Dios invoca su propia naturaleza perfecta e inmutable como garantía del cumplimiento de la profecía. En el contexto bíblico, la santidad de Dios es un atributo central que significa su pureza absoluta y su separación del pecado, como así muestra Isaías capítulo 6 y versículo 3. También este juramento resalta la gravedad del juicio inminente y refleja el carácter justo de Dios, que no puede tolerar el pecado persistente de Israel. Sigue diciendo este versículo: He aquí vienen días. Esta frase es una introducción profética común que indica que los acontecimientos profetizados son ciertos e inminentes, de manera que sirve como advertencia al pueblo de Israel, instándolos a reconocer la urgencia de la situación. Un lenguaje similar se utiliza a lo largo de los libros proféticos para anunciar futuras acciones divinas, como por ejemplo Jeremías capítulo 7 versículo 32 y Joel capítulo 2 versículo 1, que subraya la inevitabilidad del juicio de Dios debido a la continua desobediencia e idolatría de la nación. Continúa diciendo este versículo: cuando seréis llevados con ganchos. Esta imagen de ser llevados con ganchos describe vividamente el exilio venidero, ya que históricamente los asirios que conquistarían Israel eran conocidos por el trato brutal que daban a los cautivos, a menudo utilizando ganchos o anillos que lo atravesaban la nariz o los labios para llevárselos. Así lo muestra el segundo libro de Reyes, capítulo 19 y versículo 28. Pero también esta frase simboliza la humillación y el sufrimiento de Israel, que padecería como consecuencia de sus pecados. Y también sirve como un crudo recordatorio de las consecuencias físicas y espirituales de apartarse de Dios. Sigue diciendo: y a tu posteridad con anzuelos. La mención de posteridad está indicando que el juicio afectará no solo a la generación actual, sino también a los descendientes futuros. El uso de anzuelos continúa con el tema de la captura y el exilio, sugiriendo
un juicio exhaustivo e ineludible. Esta frase subraya la naturaleza integral del castigo de Dios, que afecta a toda la comunidad, pero también sirve como advertencia a las generaciones futuras sobre los peligros de abandonar el pacto de Dios. La imagen de los anzuelos puede también aludir, además, a la completa indefensión del pueblo como peces capturados y sacados de su entorno natural. Y hallamos en este versículo también algunas enseñanzas, como por ejemplo, la certeza del juicio de Dios. El juramento de Dios por su santidad está subrayando la certeza y seriedad de sus pronunciamientos. Por tanto, los creyentes debemos de reconocer la inevitabilidad del juicio divino cuando se violan las normas de Dios. También hallamos las consecuencias del pecado. Note que la imagen de ser llevado con ganchos sirve como un vivido recordatorio de las consecuencias del pecado persistente y la rebelión contra Dios. De manera que esto requiere de nuestra parte autoexamen y arrepentimiento. También hallamos aquí la santidad de Dios como estándar, ya que la santidad de Dios no es sólo un estándar de juicio, sino también un llamado a su pueblo a vivir vidas santas. Y es por eso que se anima a los cristianos a que busquemos la santidad en nuestro caminar diario. También hallamos nuevamente el papel de los profetas, ya que profetas como Amós sirven ellos como mensajeros de Dios, advirtiendo del juicio inminente y pidiendo arrepentimiento. Y es que por esta razón los creyentes debemos de prestar atención a las advertencias que se encuentran en las Escrituras y además de responder con obediencia. Y por último, hallamos también la esperanza más allá del juicio, ya que mientras que en este versículo habla de juicio, el relato bíblico más amplio incluye también restauración y esperanza para aquellos que regresan a Dios. De manera que esto anima a todos los creyentes a confiar en el plan redentor de Dios. Continuará con el versículo 3, donde dice: y saldréis por las brechas una tras otra, y seréis echadas del palacio, dice Jehová. Comienza diciendo este versículo: saldréis por muros derribados. Esta frase está indicando una salida forzosa, sugiriendo una brecha en las defensas de la ciudad. En el contexto del antiguo Israel, las murallas de la ciudad eran cruciales para la protección contra los invasores, ya que la imagen de los muros derribados simboliza vulnerabilidad y derrota. Históricamente, esto podría referirse a la invasión asiria, que llevó a la destrucción de Samaria, la capital del Reino del Norte. Pero también teológicamente refleja el juicio de Dios sobre Israel por sus pecados, ya que los muros a menudo simbolizan seguridad y protección divina en la Biblia. Por ejemplo, en el Salmo 18, versículo 2. Sigue diciendo este versículo: cada uno justo delante de ella. Esto sugiere una huida desorganizada y caótica, donde cada persona escapa en línea recta sin importarle los demás. También implica pánico y desesperación en contraposición a una retirada ordenada. Culturalmente, esto refleja el colapso del orden social y la comunidad, ya que las personas priorizan su propia supervivencia. Esta frase
puede vincularse con el tema bíblico más amplio del juicio que conduce al desorden, como se ve en la dispersión de la gente en la Torre de Babel. Génesis capítulo 11 y versículo 8. Sigue diciendo, y serás arrojado hacia Armón. El término Armón es objeto de debate entre los eruditos, ya que algunos de los cuales sugieren que se refiere a un lugar de exilio o destrucción. El término arroyo indica una expulsión forzosa, en consonancia con el tema del juicio divino, pero geográficamente podría referirse a un lugar asociado con la vergüenza o la ruina. Esta frase subraya la severidad del juicio de Dios, ya que ser arrojado significa la pérdida de las bendiciones y la protección del pacto. También evoca la expulsión de Edén en Génesis capítulo 3, versículo 23, y prefigura el exilio final de Israel. Sigue diciendo este versículo, declara el Señor. Esta frase enfatiza la autoridad y la certeza de la profecía, ya que el uso de declara el Señor es una fórmula profética común, que subraya que el mensaje proviene directamente de Dios. Asegura el cumplimiento de la profecía, ya que la palabra de Dios es inmutable y soberana. Esta declaración sirve como recordatorio del control absoluto de Dios sobre la historia y su justo juicio, como se observa en los libros proféticos. Por ejemplo, en Isaías capítulo 55 y versículo 11. Y también hallamos aquí en este versículo algunas enseñanzas, como por ejemplo, juicio y redención de cuentas, ya que el juicio de Dios es una respuesta al pecado persistente y a la desobediencia, la idolatría y las injusticias sociales de Israel llevaron a su caída. También hallamos aquí la certeza de la palabra de Dios. Note que la frase declara el Señor enfatiza la certeza y autoridad del pronunciamiento de Dios, de manera que los creyentes en Cristo Jesús pueden confiar en la confiabilidad de la palabra de Dios. También hallamos aquí las consecuencias del pecado. El pecado conduce a la vulnerabilidad y a la derrota, simbolizadas por los muros rotos. De manera que los creyentes estamos llamados al arrepentimiento para evitar el colapso espiritual y moral. También hallamos aquí el exilio como forma de disciplina. El lanzamiento hacia Armón representa la disciplina de Dios, ya que el exilio sirve como un medio para devolver a su pueblo al arrepentimiento y a la restauración. Y por último, hallamos también la esperanza más allá del juicio. Si bien el mensaje inmediato es de juicio, el propósito último de Dios es la restauración. Por tanto, los creyentes podemos encontrar esperanza en el plan redentor de Dios. Continúo ahora con el versículo 4, donde dice, Id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión, y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días. Los versículos 4 y 5 nos van a estar hablando del pecado en el santuario. Y comienza diciendo este versículo, vayan a Betel y transgredan. Betel era un importante centro religioso en el reino del norte de Israel, y a menudo asociado con la idolatría y el culto falso. Fue uno de los 2 lugares donde Jeroboam I erigió becerros de oro, como así muestra el primer libro de Reyes, capítulo
12 y los versículos 28 y 29. La frase es una orden sarcástica que pone de manifiesto la hipocresía del pueblo en su culto. Note que Betel, que significa casa de Dios, se convirtió irónicamente en un lugar de pecado, en contradicción con su propósito original. Esto está reflejando el tema más amplio de la infidelidad de Israel a Dios. Sigue diciendo este versículo: revélate aún más en Gilgal. Gilgal fue otro importante lugar religioso, inicialmente un sitio de consagración y renovación. Josué, capítulo 4, versículos 19 al 24. Así lo muestra. Con el tiempo se asoció con prácticas idolátricas, como muestra Oseas, capítulo 4 y versículo 15. Nótese que el llamado a revelarse aún más está subrayando el crecimiento y la gravedad de la desobediencia de Israel. La mención de Gilgal sirve como recordatorio de cómo los lugares que alguna vez fueron dedicados a Dios pueden convertirse en centros de rebelión cuando el corazón del pueblo se aparta de él. Continúa diciendo este versículo: traed vuestros sacrificios cada mañana. A los israelitas se le ordena ofrecer sacrificios como parte de su pacto con Dios. Así lo muestra el libro de Levítico, capítulo 6 y los versículos 8 al 13. Sin embargo, aquí se hace hincapié en la frecuencia y el carácter ritual de sus ofrendas, lo que sugiere que su culto se había vuelto rutinario e insincero. Y esta crítica coincide con otros mensajes proféticos que condenan las prácticas religiosas vacías. Isaías, capítulo 1, versículo 11 al 15. El énfasis en los sacrificios matutinos resalta el intento del pueblo de aparentar devoción, mientras que por otro lado sus corazones permanecían alejados de Dios. Continúa diciendo: tus diezmos cada 3 días. El diezmo era también un aspecto esencial del culto israelita, destinado a sustentar a los levitas y a los necesitados. Así lo muestra Deuteronomio capítulo 14 y los versículos 28 y 29. Pero la mención de traer los diezmos cada 3 días exagera la frecuencia, señalando la creencia errónea del pueblo de que mayores ofrendas podrían compensar su desobediencia. Esto también refleja una mala comprensión de la verdadera naturaleza del culto, que Dios desea que sea sincero y obediente. Así lo muestra Miqueas, capítulo 6 y los versículos 6 al 8. La crítica aquí es que el ritual sin rectitud carece de sentido. Y también hallamos en este versículo algunas enseñanzas, como por ejemplo, la adoración verdadera y los rituales vacíos. Dios desea una adoración genuina, desde el corazón, no meros rituales externos. De manera que nuestras prácticas religiosas deben de reflejar una relación sincera con Dios. También hallamos aquí el peligro de la idolatría. Téngase en cuenta que la idolatría puede adoptar muchas formas, incluida la elevación de las prácticas religiosas por encima de una verdadera relación con Dios. Y es que por esta causa debemos de protegernos contra cualquier cosa que ocupe el lugar que le corresponde a Dios en nuestras vidas. También hallamos aquí la justicia social y rectitud. Amós está enfatizando que la adoración verdadera
incluye la justicia y la rectitud. Y es que por esta razón, nuestra fe debe de llevarnos a actuar con justicia y amar la misericordia en nuestras comunidades. También nos habla aquí del arrepentimiento y retorno. El llamado a ir, a Betel y transgredir es irónico y resalta también la necesidad del arrepentimiento. Por tanto, debemos de reconocer nuestros pecados y regresar a Dios con corazones sinceros. Y por último, hallamos también coherencia en la fe. Las prácticas religiosas regulares, como los sacrificios y los diezmos, deben de ser coherentes con una vida de fe y obediencia. Y es que por eso nuestra vida diaria debe de reflejar nuestro compromiso con Dios. Continuará con el versículo 5, donde dice: y ofrecer sacrificio de alabanza con pan leudado, y proclamar, publicar ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Comienza diciendo este versículo: ofrezca pan leudado como ofrenda de acción de gracia. En la ley mosaica, las ofrendas generalmente eran sin levadura, simbolizando la pureza y ausencia de pecado. Así lo muestra Levítico capítulo 2 y versículo 11. Sin embargo, se permitía el pan leudado en ciertas ofrendas de acción de gracias, como así muestra Levítico capítulo 7 y versículo 13. El uso del pan leudado en este contexto resalta la desviación de los israelitas de las prácticas del culto prescritas, lo que indica una religiosidad superficial en lugar de una devoción genuina. Esto refleja un tema más amplio en Amós, donde Dios critica los rituales vacíos de Israel y exige verdadera justicia y rectitud, como así muestra Amós capítulo 5 y los versículos 21 al 24. Sigue diciendo este versículo: y proclamad en voz alta vuestras ofrendas voluntarias. Las ofrendas voluntarias eran para expresar gratitud y devoción a Dios. Así nos lo muestra en Levítico capítulo 22 y los versículos 18 al 23. El énfasis en proclamad en voz alta está sugiriendo un aspecto performativo en su culto, donde los israelitas estaban más preocupados por la ostentación pública que por la adoración sincera. Esto también refleja la crítica de Jesús a los fariseos que realizaban actos religiosos para aparentar, como así muestra Mateo capítulo 6 y los versículos 1 al 5. Las acciones de los israelitas revelan un problema de corazón, priorizando la aprobación humana sobre la divina. Sigue diciendo este versículo: porque eso es lo que a vosotros, hijos de Israel, os gusta hacer. Tengas en cuenta que esta frase subraya las prioridades equivocadas de los israelitas, que encontraban satisfacción en prácticas rituales, en lugar de en una relación genuina con Dios. Esto refleja un tema bíblico recurrente en el que se advierte al pueblo de Dios que no ame las formas de la religión sin su esencia. Así lo muestra Isaías capítulo 29, versículo 13. El amor de los israelitas por el ritual por encima de la rectitud es una crítica central en Amós, que los llama al arrepentimiento y a la verdadera adoración. Sigue diciendo: el Señor Dios declara. Enfatiza aquí la autoridad y la irrevocabilidad del mensaje.
Se trata de una declaración divina que subraya que la crítica proviene directamente de Dios. Esta frase también recuerda la soberanía de Dios y su derecho a juzgar a su pueblo. También se relaciona con la tradición profética, donde los profetas hablan en nombre de Dios, llamando a su pueblo a la fidelidad al pacto. Así lo muestra Jeremías capítulo 1 y versículo 9. Y también hallamos aquí varias enseñanzas en este versículo, como por ejemplo, la sinceridad en el culto. Dios desea una adoración genuina desde el corazón, no solo rituales externos, de manera que se debe de reflexionar sobre la autenticidad de nuestras prácticas de adoración. También hallamos aquí la obediencia por encima del ritual. El uso del pan leudado por parte de los israelitas simboliza la desobediencia. Por tanto, se debe de considerar cómo podría estar priorizando la tradición sobre la obediencia a la palabra de Dios. También hallamos aquí el autoexamen. Los israelitas amaban sus rituales más que a Dios, de manera que debemos de examinar periódicamente nuestras motivaciones en la adoración y también en el servicio para asegurarnos de que se alineen con los deseos de Dios. También hallamos aquí el disgusto de Dios por la hipocresía. A Dios no le agradan las ofrendas que se dan por costumbre o para exhibición. Por tanto, debemos de esforzarnos por un corazón que busque honrar a Dios en todas, absolutamente todas las acciones. Y por último, nos habla también de la verdadera gratitud, ya que las ofrendas de agradecimiento deben de surgir de una gratitud genuina. Por tanto, todo cristiano debe de cultivar un corazón de agradecimiento que se refleje en nuestras vidas diarias y también en nuestra adoración a Dios. Y voy concluyendo con esto. Dios venga la causa de los pobres y necesitados contra sus opresores. Así lo muestra el versículo 1. La demanda de lujos y la satisfacción de los apetitos son una fuente constante en la miseria para los pobres. Los llamados artículos de moda, baratos, a menudo se compran a un precio elevado, a costa de la opresión de los mal pagados fabricantes. Los opresores israelitas de los pobres estaban condenados a ser oprimidos a su vez por el enemigo. De repente y violentamente serían arrebatados de sus juergas desenfrenadas, como el pez es capturado inesperadamente con el anzuelo, como muestra el versículo 2. Y es que Dios a menudo les devuelve a los hombres lo que les corresponde. Así como los nobles de Israel habían ellos vivido en la lujuria, así también ellos, como eunucos en los palacios y harenes de asirios, servirían a la lujuria de sus amos extranjeros, como muestra el versículo 3. Y es el presagio seguro de la perdición del transgresor cuando se abandona a su pecado, como muestra el versículo 4. Y llegamos aquí al final de este estudio de Amós, capítulo 4 y los versículos del 1 al 5. Y será Dios mediante. Hasta el próximo estudio. Que Dios os bendiga.